y bienvenidos a Guardianes del Derecho. Quien les habla, Alba Moreno, su abogada de confianza, amante de los derechos humanos y sobre todo la encargada en guiarlos por esta aventura conociendo un poco sobre los RCGs. En este podcast examinaremos estos riesgos desde una perspectiva jurídica, analizando cómo el papel del derecho puede ser un factor decisivo al momento de implementar posibles soluciones ante crisis globales. A lo largo de esta serie nos sumergiremos en temas como la inteligencia artificial, pandemias globales, conflictos nucleares y muchos más, así que pónganse cómodos mientras exploramos este mundo de posibilidades. Pero antes de seguir tenemos que definir qué son los RCGs. Los riesgos catastróficos globales se refieren a fenómenos que tienen el potencial de causar un daño significativo y generalizado a nivel mundial, desde desastres naturales hasta amenazas creadas por el ser humano. Nuestro planeta enfrenta una serie de desafíos que podrían tener consecuencias catastróficas si no se abordan adecuadamente. Entendiendo ahora lo que son los riesgos catastróficos globales o los RCG, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué podemos aportar nosotros como abogados, estudiantes de derecho o juristas? Bueno, a través de la creación de políticas públicas, normas y regulaciones, podemos brindar un marco jurídico que funcione como guía para mitigar los daños causados ante estas crisis. Entonces, algunos ejemplos de áreas de estudio los cuales les puedo recomendar son el derecho internacional público, derecho ambiental, derecho sanitario, entre muchos más. El día de hoy, en nuestro primer capítulo, hablaremos sobre un riesgo que nos afectó de gran medida en el año 2020. Sí, amigos, estoy hablando de las pandemias, un efecto devastador que pausó todo el planeta. El día de hoy, pues, nos centraremos un poco sobre cuáles fueron los mecanismos de seguridad e implementaciones legislativas acá en Latinoamérica. Así que no se vayan, pónganse cómodos, búsquense algo para tomar, mientras hablamos un poco sobre cómo respondió Latinoamérica ante esta crisis. Ok, comencemos con el tema del día de hoy, las pandemias. Sí, señores, sé que es un tema trillado, un tema del cual hemos hablado bastante, que es algo que varios dicen, ya no dejemos de hablar de eso, ya eso quedó en el pasado, de verdad, hay que tratar de superar el 2020. Sí, sé que fue un año que pues nadie se esperaba esta crisis sanitaria, que el planeta prácticamente se detuviera. Nadie se esperó esto, realmente fue algo que se nos escapó de las manos y no llegamos a pensar que nos llegaría a pasar este tipo de cosas. Pero también hay que recordar que no es la primera vez que pasa, también tenemos el caso de la peste negra del siglo XIV. Entonces, las pandemias no solamente nos afectaron a nivel de salud, sino a nivel social, económico, político, cultural, incluso laboral. Entonces, no solamente afectó el estilo de vida de los ciudadanos, sino que también afectó el funcionamiento de los estados. Organizaciones internacionales pues se vieron prácticamente detenidas, congeladas, pausadas, ya que ¿cómo puedo yo actuar y pues tratar de defender ciertos derechos y garantías de ciertos países si ni siquiera puedo acceder a ellos y conocer qué es lo que está pasando? Sí, fue una situación de verdad bastante alarmante, pero quiero sacarla nuevamente a la luz, no como, eso fue algo muy triste, sino como es la evidencia de que la humanidad puede ser resiliente. Es el claro ejemplo de que nosotros como ciudadanos, como Estado, podemos implementar respuestas de verdad que puedan hacer la diferencia, demostrar este camino de esperanza y resistencia por parte de la humanidad. Por eso es que lo quiero tocar el día de hoy. No solamente eso, sino que si nos ponemos a ver, los estados se pausaron ante esta crisis ya que no tenían recursos necesarios para seguir con su funcionamiento. Nos ponemos a ver, ya no estaban los trabajadores yendo a hacer sus jornadas de trabajo, ya el país no generaba ingresos, ya no había por lo menos la exportación, importación. Toda esta situación fue una cosa bastante desalentadora, pero quiero que lo hablemos desde un punto de vista de estudio, como nosotros como abogados. ¿Por qué quiero resaltar esto de nosotros como abogados? Simplemente nos ponemos a ver, fue una pandemia, no pinto nada yo aquí como abogado, como estudiante de derecho, como jurista. ¿Qué puedo aportar yo? No soy médico, no soy enfermero, no soy una persona especializada en la bioseguridad. ¿Qué puedo implementar yo? Bueno, quisiera hablarles de un tema bastante interesante y cómo nosotros podemos aportar.
y eso es nada más y nada menos que el derecho sanitario. Pero, ¿qué es el derecho sanitario? Momento, definición. Bueno, ¿qué es el derecho sanitario? El derecho sanitario es una rama del derecho público enfocada en regular y garantizar el acceso a la atención médica, así como proteger los derechos de los pacientes, los profesionales de la salud y las instituciones médicas. Ya definido el derecho sanitario como una rama del derecho que busca que las instituciones médicas estén en perfecto estado, que existe una formación en su personal al nivel de estructura de las instituciones, también permitir el acceso a la salud de los ciudadanos, garantías y derechos, todo este tipo de cosas se centra el derecho sanitario. Entonces, un documento que es bastante relevante con esta área del derecho es el Reglamento Sanitario Internacional. ¿Por qué? Este reglamento sirve para generar un marco crucial para la prevención, detección y respuesta ante enfermedades transmisibles a nivel mundial, ya que sirve como marco normativo para otros países para que puedan crear normas, leyes, reglamentos, todo este tipo de cosas para la vigilancia de este tipo de enfermedades. Se puede dar la notificación de brotes y la coordinación de medidas de salud. Entonces, el Reglamento Sanitario Internacional desempeña un papel fundamental en la protección de la salud global. Además de eso, tenemos que estar conscientes que el reglamento es de cumplimiento obligatorio por 196 países, incluidos 19 países latinoamericanos, miembros de la Organización Mundial de la Salud. El Reglamento Sanitario Internacional sirve como norma encargada de regular el funcionamiento de las actividades de los estados en materia de salud. Por lo tanto, debe centrarse en 7 áreas de trabajo. Pongan atención, ¿ok? Son fomentar las alianzas globales, fortalecimiento de los sistemas nacionales de prevención, vigilancia, control y respuesta, fortalecimiento de la seguridad en salud pública, en viajes y transporte, fortalecimiento de los sistemas de alerta y respuesta, fortalecimiento de la gestión de riesgos específicos, mantenimiento de derechos, obligaciones y procedimientos, y por último, la realización de estudios y monitoreo del progreso. Cada una de estas áreas de trabajo es fundamental para fortalecer la capacidad mundial de prevenir, detectar y responder ante emergencias sanitarias a nivel global, de forma efectiva y coordinada. Por lo tanto, quisiera resaltar el último aspecto, que se encarga de la realización de estudios y monitoreo del progreso. Esto es indispensable para cada uno de los estados, ya que a través de estos estudios u informes es necesario que ellos tengan esta evidencia palpable de que existe este cambio a su nivel legislativo y mecanismos de seguridad de formas de infraestructura, políticas públicas, para indicarle a otros países de que ellos están cumpliendo con el reglamento y no están vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos. Otro documento de gran relevancia para el derecho sanitario no es nada más ni nada menos que el Global Health Security Index, o Índice de Seguridad Sanitaria Mundial. Este documento no es nada más que una herramienta de evaluación desarrollada para medir y comparar la capacidad de los países ante la prevención, detección y respuesta ante emergencias de salud pública. Recordando que este documento tiene la capacidad de estructurar y categorizar cada uno de estos países dependiendo de su capacidad de respuesta, prevención e incluso desde la parte legislativa. Por lo menos en este caso podemos encontrar en el primer lugar de este ranking a Estados Unidos y en último lugar a Somalia. Entonces, este ranking global es indispensable no solamente para que los estados puedan determinar cuáles son sus áreas de trabajo, es decir, cuáles son estas áreas en las cuales están fallando, no poseen estas herramientas necesarias o qué es lo que está generando que no se encuentren tan preparados ante una crisis sanitaria global. Realmente este ranking funciona también para organizaciones internacionales, es decir, que las organizaciones internacionales pueden poner su mano amiga ante países que estén ante estas crisis. Por lo tanto, digamos que la Organización de las Naciones Unidas resalta que existen países en Latinoamérica que no poseen estas herramientas a nivel económico, social o político. Por lo tanto, ellos pueden implementar un tipo de ayuda humanitaria para que estos países se encuentren más que todo complementados, protegidos y más que todo asegurados. Entonces, a través de un exhaustivo trabajo aquí en Guardianes del Derecho, quisimos seleccionar a 2 países que son indispensables acá en Latinoamérica para conocer esto del derecho sanitario, los mecanismos de protección a nivel legislativo y de cómo se puede enfrentar en estos casos de pandemias o crisis sanitarias. Bueno, los países seleccionados son Chile y Venezuela.
Chile se tomó principalmente porque es un país que es reconocido porque tiene un nivel de infraestructura sólido, mecanismos de seguridad, creación de leyes constantes para asegurar la vida de sus ciudadanos, además de encontrarse en el puesto número 28 del ranking de índice internacional que ya mencionamos anteriormente. Y el otro país a comparar es nada más y nada menos que Venezuela. Venezuela es un país que, como todos conocen, se encuentra en una crisis económica, social y política. Por lo tanto, no posee las herramientas necesarias para implementar mejoras en su infraestructura, formación de profesionales e incluso mecanismos de seguridad en el área legislativa. Entonces, vamos a hacer una pequeña comparación de cada una de esas legislaciones y conocer en qué están fallando y en qué podrían mejorar. Chile es un país reconocido en Latinoamérica por sus grandes avances en bioseguridad, a través de políticas públicas y mecanismos de seguridad realizados por parte del Estado. Tuvo gran relevancia más que todo ante la presencia del COVID-19, ya que implementaba mecanismos de seguridad para sus ciudadanos, no solamente en el ámbito sanitario a nivel de seguridad en hospitales, sino incluso en el ámbito laboral, creando mecanismos de seguridad para cada uno de ellos. En este podcast vamos a analizar específicamente 4 normativas vitales para comprender cómo fue que respondió Chile ante la presencia de la pandemia, el cual es el Decreto 104, la Ley 20584, la Ley 21342 y la Ley 21240, donde cada una fueron una pieza fundamental ante la respuesta de la crisis sanitaria internacional que existía a través de la pandemia. Comencemos con el Decreto 104. Este decreto declara el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, recordando que los estados de excepción no son más que suspensiones temporales de ciertos derechos, libertades o garantías individuales de cada uno de los ciudadanos para que puedan otorgarles facultades al Estado, para que ellos puedan tener mayor control y fomentar mecanismos de seguridad para tratar de mitigar estos daños. Estos estados de excepción tienen la peculiaridad que se presentan en casos de emergencia. Entendiendo lo que es un estado de excepción, hagamos un pequeño ejercicio. Digamos que existe una circunstancia, como por ejemplo un desastre natural. ¿Ustedes creen que es relevante que se plantee un estado de excepción en esta circunstancia? Les voy a dar un par de segundos para pensar. Tiempo. Bueno, en este caso, la respuesta es sí. Los estados de excepción se plantean ante circunstancias extraordinarias, no solamente pandemias, sino pueden ser desastres naturales, conflictos políticos o algo que afecte en gran medida el funcionamiento del Estado. Luego tenemos la Ley 20584, la cual establece derechos y deberes que tienen las personas en relación a acciones vinculadas a la atención médica o en el área de salud. Esta ley más que todo consagra garantías incluyendo derechos a la dignidad, la no discriminación, lo que permite una presentación respetuosa del servicio público en el área de salud. También este derecho es indispensable para garantizar la calidad y seguridad en la atención médica, donde los pacientes tienen la garantía de recibir una atención adecuada con los estándares de calidad óptimos y su seguridad, incluyendo así el uso de prácticas basadas en la evidencia científica. Por último, el derecho a la no discriminación pues prohíbe que esta prestación de servicios sea poco limitada y garantice el acceso equitativo a la atención médica. Sigamos con la Ley 21342, que establece un protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo. Esta implementación me parece excelente, ya que cuando explotó todo este problema del COVID, muchos nos vimos afectados al nivel de ingresos en nuestros hogares, el Estado incluso. Toda esta situación fue un gran peligro para sociedades enteras, porque recordemos que dependemos de ingresos para subsistir, pues costearnos los productos básicos, medicinas u otras cosas que necesitamos para pues tener un buen estilo de vida. Incluso recordemos que ante toda esta situación existían los padres de familia, los cuales dependían de sus ingresos porque tenemos hijos, hermanos o incluso familiares los cuales dependen de nosotros de forma directa. Entonces este protocolo me pareció una medida excelente por parte de Chile, ya que poco a poco implementaba medidas de bioseguridad para que los ciudadanos pudieran volver a la normalidad y pudieran restablecer sus vidas
pues obviamente a pasos prudentes, no de un momento a otro, sino que de forma muy controlada. También quisiera mencionar una de mis favoritas, que es la Ley 21240. ¿Por qué? Esta modifica el Código Penal como la Ley 20393, la cual busca sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria. Me gusta mucho esta ley específicamente porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo ese pensamiento que muchas veces las personas, nosotros los latinoamericanos, pues solemos cometer acciones, decir cosas que puedan afectar a los demás, que simplemente porque no están tipificadas no me pueden hacer nada, como no está ahí, no hay un castigo, puedo hacerlo. Y siento que esto pues llena un problema que es sumamente constante en toda la sociedad, que es que no puede existir una pena si no está tipificada, no puedes castigarme por eso. O sea, el principio de legalidad del derecho penal, que es nulo crimen, nula pena sin el eje. Entonces, me parece esto muy bien por parte de la legislación chilena hacer esta modificación del Código Penal, porque el Código Penal no es más que esta herramienta regulatoria que busca sancionar y penar las conductas antijurídicas de las personas. Entonces, teniendo un análisis de estas 4 normas, quisiera mencionar a ustedes un par de puntos importantes. La primera, el estado de excepción. Este estado es fundamental no solamente para Chile, sino a nivel general de los estados. Me parece muy importante porque esto le permite al estado pues tener la capacidad y los recursos necesarios para tratar de mitigar estos problemas. Entonces el estado de excepción es algo súper importante, entonces siempre y cuando se haga de la manera correcta. Recordemos que tampoco el estado tiene todo el poder, entonces simplemente nosotros como ciudadanos le damos el poder, pero tampoco es una capacidad total. Hay que también poner los límites. Lo siguiente que quería mencionar, no solamente que estos mecanismos de seguridad bastante interesantes de Chile, sino también la implementación de estas leyes que buscan poco a poco aportar en ciertos problemas y áreas específicas. Por lo menos la ley 2584, que eso, lo que les mencioné, que no es más que esta ley que busca regular ciertos ámbitos en materia de salud, más que todos los derechos y garantías de las personas que forman parte de este mundo y las personas que necesitan el acceso médico por cualquier circunstancia. Luego tenemos la ley 2134, que a mí me gusta mucho, como se los mencioné anteriormente, que es este protocolo de seguridad ante sanitario laboral, que busca más que todo la implementación nuevamente de los ciudadanos para volver a trabajar y generar ingresos. Y por último, esta ley que ya les mencioné, que es mi favorita, que es la ley 21240. La reforma del Código Penal para sancionar la inobservancia de medidas o mecanismos de seguridad implementados por el Estado ante la presencia de pandemias o epidemias. De verdad, un aplauso para Chile. De verdad siento que ante la presencia de la pandemia a nivel latinoamericano tuvo unos buenos mecanismos de defensa y me parece esto algo impresionante y digno de aplaudir. Seguimos con Venezuela. Venezuela, un país el cual pues suele estar en la boca de muchas personas por diversas razones, sean buenas, sean malas, pero siempre hay algo de qué hablar de este país. Por lo menos es un país el cual tiene una gran pues biodiversidad, si me lo pregunta, es muy rico en recursos, pero la mala gestión del Estado, pues las crisis económicas y políticas generan que este país no sea pues completamente desarrollado en ciertos aspectos y pues no obtenga todo su potencial. Entonces, ante la presencia de la pandemia, ¿qué fue lo que hizo Venezuela? ¿Cuáles fueron sus mecanismos de respuesta ante la pandemia? Bueno, tuvo 3 mecanismos de defensa, que fueron el decreto de estado de alarma, la ley orgánica de la salud y el reglamento de la ley orgánica de la salud. Comencemos con el decreto de estado de alarma, el cual es un estado de excepción. Sí, amigos, igual que el de Chile, igual que el decreto 104, pero tiene ciertas variaciones y cambios si me lo preguntan. Es decir, también busca limitar los derechos y garantías de los ciudadanos para otorgarle facultades al Estado, pero al nivel de su composición suele ser un poco impreciso, indeterminado, incluso discrecional, porque vamos a verlo en ciertos puntos.
Este decreto sale y pues busca darle facultad al presidente para que poco a poco puedan tratar de mitigar este problema, pero restringen de forma excesiva las garantías de los ciudadanos, violando los principios de proporcionalidad y necesidad. Seguido a esto, no se notifica a organismos internacionales como la OEA o la ONU. También muestra una disposición discriminatoria hacia el sector público, responsabilizándose del incumplimiento del decreto, mientras que el sector público no es tratado de la misma manera. Además de este estado de alarma, quisiera resaltar de que, como mencioné en el decreto 104, estos estados de excepción son limitantes, son temporales, no duran para siempre. Y bueno, este decreto suele ser prorrogable en el caso de Venezuela por 60 días. Pero a muchas personas cuando salió este estado de alarma se asustaron un poco, dado que nos trae esos recuerdos, ya que no es el primer estado de excepción que se implementa en Venezuela a raíz de estos últimos años, sino que tenemos el decreto de emergencia económica, el cual, si me lo pregunta a mí, es algo lamentable, ya que estuvo por 4 años. Es decir, que supone que era prorrogable por 60 días, este estado de excepción estuvo 4 años. Limitación de garantías constitucionales por los ciudadanos por 4 años. No sé ustedes, pero esto me parece una tremenda falta, no solamente a nivel de proporcionalidad, sino que es una violación a la jerarquía de leyes, incluso a la mismísima Constitución. Recordemos que lo que nos dice Hal Kensel, que lo que está por encima de todo, o sea, lo que está en la punta de la pirámide es la Constitución. Entonces, a pesar de que exista este decreto para estado de emergencia, está violentando derechos constitucionales y pues violentando lo que nos dice de los 60 días prorrogables. Esta situación sinceramente me genera un gran temor y desconfianza cuando sucedió, pero esos son fallos que presentaba este decreto, en diferencia con el decreto 104. Continuamos también con la Ley Orgánica de la Salud, que pues tiene el objetivo de garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, así como regular las políticas, programas y acciones en materia de salud pública. También establece una serie de principios rectores para regir el sistema de salud, incluyendo el acceso universal a los servicios de salud, la equidad, la integridad y la participación comunitaria. De igual manera, también quisiera relacionarlo con el reglamento de la Ley Orgánica de la Salud, el cual es un instrumento que se complementa con la Ley Orgánica. ¿Por qué razón? Recordemos que esta Ley Orgánica pues menciona estos principios, garantías, deberes, pero el reglamento se centra más que todo en la estructuración, organización y procedimientos, además de incluir niveles de atención como son el primario, secundario y terciario. Es decir, que pues nos da un poco más de profundidad del contenido de la Ley Orgánica, sino que desarrollando un poco más a la forma práctica. Es decir, que en la Ley Orgánica de la Salud podemos ver lo que los aspectos en los cuales debemos regirnos, y en el reglamento vemos cómo se deberían implementar en el día a día. Para resumir este bloque, vamos a tocar ciertos puntos. Ok, Venezuela es un país que obviamente posee una crisis económica, posee ciertos mecanismos, pero no los más idóneos. Por ejemplo, lo que mencioné, lo del estado de alarma, que es un estado de excepción, pero que no está tan bien estructurado como por lo menos el decreto 104. Tenemos la ley orgánica y el reglamento. Esta ley orgánica funciona bien, pero no tiene aplicadas las medidas pues relacionadas mucho a la pandemia. Sí tiene mecanismos pues para la salud y todas áreas, infecciones, virus, pero no se siente tan completa a pesar de que tenga de la mano el reglamento. Entonces pienso que donde más se habría que trabajar sería en el decreto, porque era muy desproporcional, o sea, no estaba pues estructurada de la forma correcta, violentaba ciertas garantías constitucionales, y no solamente eso, sino que también violentaba pues todo lo que son los principios del derecho internacional. O sea, es una circunstancia muy preocupante y siento que poco a poco se pudo haber mejorado y pues evitar que se descuide de esta manera. Bueno, llegamos a mi parte favorita. Vamos a comparar un poco a Chile y a Venezuela en esta área legislativa. Especialmente lo que ya vimos, pues sus procesos ante la preparación, respuesta ante pandemias, sus mecanismos a nivel legislativo, en qué fallaron, en qué mejoraron en sus marcos legales y políticos. Esto es lo que vamos a hablar en este apartado y créanme que es de mis partes
favoritas del capítulo. Primero, Chile no solamente posee pues normativas, como ya mencioné las anteriormente, estas 4, lo del decreto 104, la ley 21, todo ese tipo de cosas son bastante relevantes, pero no son las únicas que posee el país, por lo menos. Tiene, en el caso de la bioseguridad, tiene como la ley de control de enfermedades de animales transmisibles, incluso la ley de plagas agrícolas, que pues tratan de establecer la detección, prevención y control de enfermedades de animales y plagas. En el caso de Venezuela, pues esta carece de este marco legal en esta área, porque no posee tantas herramientas en el ámbito de bioseguridad, dado que existen muchas crisis en el país, más que todo en el ámbito económico, y poco a poco como que deciden dejar de lado ciertas áreas, no porque no sean importantes, sino que existen áreas que necesitan mucha más atención que estas. Luego tenemos que Chile cuenta con autoridades reguladoras como el Servicio Agrícola y Ganadero y el Instituto de Salud Pública, cuales buscan supervisar que cada una de estas normativas y regulaciones se lleve a cabo. Por otro lado, Venezuela, pues a través de la falta de recursos humanos, financieros y tecnológicos, también tiene problemas en esta área porque no puede lograr que las autoridades reguladoras pues tengan una aplicación efectiva de la ley en este ámbito. Entonces estos cambios frecuentes en el gobierno de la crisis económica pues genera que esta estabilidad política también pueda dificultar la planificación a largo plazo. Chile, pues también quisiera mencionar otro aspecto, pues participa y se adhiere a estándares y acuerdos normativas internacionales de bioseguridad, como es el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de biotecnología, también regula el movimiento transfronterizo OGM y sus productos. Por otro lado, Venezuela tiene poca participación activa con acuerdos internacionales y la adopción de estándares. Por lo tanto, limita al país para colaborar con otros para su prevención y control de enfermedades transfronterizas y riesgos biológicos. También tenemos que Venezuela enfrenta un conjunto de desafíos en la parte legislativa relacionada con la bioseguridad, porque la falta de un marco general actualizado, incluso integral, pues genera que exista una inestabilidad política y económica, además de la falta de participación de capacidad institucional. Estos desafíos simplemente pues empeoran la seguridad de los ciudadanos, exponen al país a nuevos peligros y puede ser algo bastante desalentador. Entonces podemos concluir que las diferencias en cada una de las legislaciones pues presentan ciertas cosas para analizar. Por lo menos Chile, ya que posee un mejor estado social, económico, incluso a nivel de infraestructura, puede brindar mejores mecanismos en el área legislativa en ciertas áreas, más que todo en la parte de bioseguridad, ante la presencia de virus y cualquier otra crisis sanitaria que pueda afectar al Estado. Por otro lado, Venezuela, al carecer de pues una economía estable, una política pues sin tantos problemas y bueno, más que todo mecanismos financieros y pues intervención de otras organizaciones internacionales, expone al país a que se encuentre pues desprotegido ante una crisis global. Y además de eso quisiera acotar que esto me parece un poco desalentador si me lo preguntan, es que por lo menos el 15 de febrero de este año las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pues fue suspendida, lo cual genera un escenario desalentador si me lo preguntan, porque al no existir esta oficina no existe reconocimiento y atención de la comunidad internacional sobre violaciones de derechos humanos en el país. La ausencia de esta oficina implica una menor visibilidad y respuesta ante crisis de derechos humanos. Esto expone al país a una situación crítica, ya que ante estas violaciones no se pueden hacer nada, el Estado queda impune, no podemos pues recurrir a alguien que pueda tratar de ayudarnos, porque lo único que pueden generar estas violaciones de derechos humanos es el Estado. No podemos hacer nada si no tenemos a dónde recurrir, por lo tanto se ve que el Estado pues se encuentra más que todo facultado y tiene una supremacía sobre nosotros donde no podemos hacer nada ante crisis y simplemente debemos resignarnos. Entonces esto es algo bastante desalentador. Por lo menos quisiera hablar con ustedes en este apartado porque ya viendo las diferencias mucho más claras del análisis legislativo de Chile y el análisis de Venezuela,
quisiera que nos pongamos a pensar un poco que el fallo principal que está teniendo Venezuela es que a través de su mala gestión no se implementan mecanismos de seguridad en las áreas de bioseguridad, lo cual poco a poco estamos dejando de lado, estamos olvidando, estamos postergando, porque sabemos que existen estas crisis. Obviamente sabemos que existen problemas económicos en el país, pero tampoco tenemos que descuidarnos en ciertas áreas. Siento que a través del análisis de este tipo de problemáticas, nosotros como abogados podemos agregar nuestro granito de arena, estudiar un poco lo que es el derecho sanitario, ponernos a pensar en qué está mejorando este país, cómo podríamos tratar de ayudarlo, cómo podríamos tratar de mitigar estos daños internacionales. Entonces siento que eso forma parte de nuestro deber como abogados, porque nuestro papel en la sociedad no es simplemente ser la persona que esté detrás de los protocolos, sino ser la persona encargada de ayudar, ser esa mano amiga, ser el encargado de hacer que la justicia se haga valer, que los ciudadanos gocen de sus derechos y garantías. Entonces siento que es algo que tenemos que estar muy atentos como abogados, como estudiantes de derecho, como juristas ante estas crisis y de cómo podemos nosotros aportar para intentar ayudar. Y así llegamos al final de este episodio de Guardianes del Derecho. Hoy exploramos a fondo cómo la legislación de Chile y Venezuela han respondido ante las pandemias. Realmente vimos cómo Chile tenía mecanismos bastante interesantes y sobre todo cómo Venezuela podría mejorar sus respuestas en el ámbito legislativo. Espero que de verdad el contenido proporcionado el día de hoy les haya permitido tener una visión clara y comprensiva sobre el papel del derecho ante estos riesgos globales y que toda esta información haya sido enriquecedora. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En el próximo episodio hablaremos un poco sobre las armas nucleares. Hasta la próxima. Chaito.